minuciosidad relatada del instante en que se cambia el pañuelo de colores que utilizaba para desarrollar la danza, el grupo, la danza en el fandango, el grupo al comienzo, tantas veces referida esa danza a lo largo de la obra. Bueno, pues el momento en que se cambia ese pañuelo de colores por el pañuelo blanco que hoy utiliza el cuerpo de baile, que luego utilizó el cuerpo de baile, o algunas más simpáticas, como en 1968 el pantalón corto, como en 1968 el pantalón corto de los varones pasó a ser largo para cubrir el talón, buscando la forma de eliminar del uniforme masculino las medias de enfermeras, dice, iguales a las que utilizaban entonces las niñas del grupo, que usadas por los hombres les hacían sentirse incómodos porque dejaban ver el vello de las piernas. Una historia que nos llega, repito, desde esa minuciosidad del detalle, gracias a la habilidad literaria de Pepe Vargas, a la sazón fundador, director, coreógrafo, poeta, letrista y animador del grupo, sin cuya aportación, más que probablemente, habría resultado imposible reconstruir este hecho. En definitiva, queridos amigos, una historia en la que muchos de los presentes se verán, seguro, inmersos y profusamente integrados en base al magnífico documento gráfico que acompaña este trabajo, fiel testigo de lo que en él se narra, dando fe de centenares de momentos especiales en la vida del grupo, las primeras actuaciones en el santuario y a lo largo de la campiña, las primeras salidas a Badajoz, en Zafra, en los Santos de Maimona, en Madrid, repetidas veces, el paso por Televisión Española, también en Sevilla, en Huelva, en Barcelona, en Portugal, las primeras postales del grupo, los primeros discos, los cambios de vestuarios en repetidas ocasiones. Por todo ello, amigo Pepe, y por ese amor hacia nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Remedios, principal exponente de numerosas etapas de tu vida, de alumno a profesor de humanística en las aulas del Instituto de Formación Profesional Nuestra Señora de los Remedios, tenía que llamarse así. Gracias. Y como el acto acaba de comenzar, quiero solicitarles inicialmente un fuerte aplauso, el primero de la noche, para el autor de esta obra que nos trae aquí, Pepe Vargas. Certificado por el autor como uno de los principales valedores del grupo en sus comienzos, resulta ser don José Carracedo Gallardo, exponente fundamental en el arranque de este proyecto. Comentaba ayer por la tarde, con Pepe Vargas en su propia casa y con su mujer, que de no haber contado Fregenal quizá en esos momentos con un cura animoso, innovador, abierto, quizá también adelantado a su tiempo, como don José, no habría resultado fácil emprender camino en aquella idea de bailar a la Virgen con toda esa áurea y gloriosa tradición inamovible en la que se encuentra enmarcado todo lo de la Virgen. Así lo interroga el propio don José en su prólogo de esta obra. Sin embargo, él supo, como a diario damos fe de que sabía hacerlo, abrir espacio en su mesa camilla de las salitas, ya sabe, sacándole vuelo a la falda y sentados en unas sillas de Eneas que no necesitaban tapizado, y en una actitud de escucha, pero sobre todo de apoyo ante la Iglesia y la mayordomía, se puso a disposición de aquel grupo de chavales porque iban a nacer los jateros de la Virgen. Luego, ¿verdad? No faltaron momentos, numerosos momentos y ocasiones en los que, como relata el propio autor en la obra, don José puso todo, incluso sus 2 caballos, a disposición de este proyecto. ¿Y qué jornada aquella? Rescato del libro. En 1969, viajando ambos hasta Valverde del Camino y desde allí a Sevilla para comprar los primeros zapatos de los jateros. Leerán ustedes cómo nos cuenta Pepe Vargas que nunca olvidará ese viaje.
En mitad del camino comenzó a llover torrencialmente, tanto que la carretera, llena de socavones, estaba totalmente cubierta. En uno de ellos, y encima de un puente, se les pinchó una rueda. Bueno, pues don José se marcha en un coche que pasaba al pueblo más cercano. Pepe recuerda: yo me quedé solo en el Dos Caballos, nos relata. Se levantó un fuerte viento junto con la lluvia, un eucalipto cercano amenazaba con caerse y yo pasé verdadero miedo. Bueno, la parte de la historia que Pepe Vargas no nos relata en ese fragmento del libro, permíteme que esta noche la redescriba yo. No, amigo Pepe, ese eucalipto jamás llegaría a caerse. Y aún hoy permanece en pie, porque en él estuvo representado y podemos simbolizar desde la profundidad de sus raíces cristianas la compañía permanente que a lo largo de esos años representó para los jateros y también para el pueblo de Fregenal don José. Con todos ya, don José Carracedo, autor del prólogo de esta obra. Estar en este atril y en esta iglesia. No sé, estoy recordando cosas muy bonitas. Perdonadme que quizá en algún momento me emociono. Cuando Pepe Vargas me invitó a que prologara su libro Los Jateros de la Virgen, he de confesar que me ofreció la oportunidad de disfrutar profundamente, de volver a soñar, de revivir situaciones y personajes que son definitivos en mi ser cura y ser persona. Hoy, al invitarme a su presentación, me brinda la alegría de poder compartir esta experiencia con vosotros. El marco no podía ser mejor. Esta iglesia de Santa María, donde tantos y tantos buenos ratos hemos disfrutado honrando a la Virgen, a nuestra Virgen, donde año tras año hemos recibido sus cariños hechos milagros. La fecha no podía ser mejor. En vísperas, muy en vísperas, de un año muy soñado, muy esperado, el año de su centenario, de su 500 aniversario. Los fines no podían ser los mejores. Colaborar a la celebración de sus fiestas. El libro que tenemos en nuestras manos es la crónica de una gente y de una época. Yo lo podría subtitular, con tu permiso, Pepe, Memorias de los jóvenes de Fregenal en la década 60-70, antes de la transición, en los últimos difíciles años del régimen de Franco. En el contexto sociocultural de la época, se condenaba a los jóvenes, se obligaba a los jóvenes a ser menores de edad, sujetos pasivos, receptores de que los mayores, los que entonces mandábamos, le quisiéramos dar. Y cuidadito, cada uno en su sitio, los niños con los niños y las niñas con las niñas, porque entre niños y niñas caen rayos. Nada de coeducación, nada de acciones conjuntas, a obedecer, a no pensar que por vosotros ya pensamos nosotros. Ante esta situación, los jóvenes de Fregenal, soy testigo, los jóvenes de estos años 60 hasta mediados de los 70, periodo al que se ciñe el libro, dicen no. Quieren ser y son sujetos activos de la vida. Dan respuesta con acciones concretas, muy concretas, a situaciones carenciales, situaciones vitales. Quieren ser los actores de su vida. No solo con rebeldía y protesta, sino con su esfuerzo y su lucha, con mucha creatividad. Nuestros enfermos tienen que ser trasladados en condiciones pésimas a los centros sanitarios. Para llevar a revisión a un grupo de niños con minusvalías
hay que fretar una furgoneta a la que se acoplan colchones. Muchos se mueren en casa sin la conveniente atención médica. Hay que hacerse de una ambulancia. Los jóvenes de entonces se organizan en espectáculos. Hoy se llamaría magazine, ¿se pronuncia así? Y recorren no solo la comarca, sino también los pueblos de la vecina Huelva, con un completísimo programa de canción moderna, canción española, baile, música y humor, flamenco y folclore. Todo cabe en el programa. Cada sábado ponen en acción la vieja KV y el canelo de ternera y los taxis de Sanabria. Cada sábado se hace posible, con frío y cansancio, mucho frío y mucho cansancio, que la ambulancia esté menos distante. No tenemos lugar donde reunirnos. En el local de la calle La Cárcel hay mucha humedad y un solo disco. Hagamos un sitio. Y nace el club, el círculo juvenil, porque lo de club suena muy mal. Mixto, con niños y niñas, aunque caigan rayos, aunque nos tilden con motes sangrantemente injuriosos. No pueden salir del pueblo a disfrutar de vacaciones a no ser que se enrolen en los campamentos de la OGE o las niñas en los albergues de la sección femenina. Y nace el Quinto Pino, campamento de verano junto al mar, de niños y niñas. Se componen guiones radiofónicos con gran altura técnica en la carencia más absoluta de medios. Se edita el periódico Juma, que buenos sofocones nos acarreó, porque sabe lo que dice y dice lo que sabe, sin censura. Se llenan las romerías de discos dedicados, émulos de Radio Andorra, que alegran las fiestas y buenos ingresitos proporcionan. Se llenan las navidades con nacimientos vivientes, en agotadoras representaciones, muchas veces cada día, para que pueda disfrutar más gente. Se llenan las calles con cabalgatas para Reyes, para África. Todo lo que hoy normal en la vida de un pueblo, los jóvenes de Fregenal lo adelantan como pioneros, y todo en libertad. Dice Pepe en su libro que los jateros nacieron en libertad, sin atarse a ninguna institución, a una costa de perder subvenciones y tenérselas que imaginar para sobrevivir. No podía ser de otra manera. Los jateros nacieron de un grupo de jóvenes de Fregenal, y los jóvenes de Fregenal no sabían trabajar de otra manera. Por eso perdieron el club junto al Arias Montano. Por eso tuvimos que trasladar nuestro Quinto Pino al camping Catapún, por no dejarnos atar a programaciones de ninguna institución. Y en este contexto, escribe Pepe Vargas, nace el grupo. Pepe funda los jateros. Pepe Vargas es un maestro ya desde muy joven, es un personaje polifacético, inquieto y enamorado de la cultura en sus múltiples manifestaciones. Yo le decía muchas veces que parece que tenía vicio de cultura, olfato de cultura. Hoy, en lenguaje moderno, le diría que es un adicto a la cultura. Allí donde se diera una expresión cultural, fuera la que fuera, Pepe estaba presente. Presentador de muchísimos actos culturales, sin cortapisa de quién o quiénes lo organizara, ya fuera la OGE, ya la parroquia, ya el patronato de la Virgen, sin pega de dónde se realizara, ya fuera en teatros o salones de actos, ya en la calle, ya en la plaza o en la escuela. Pintor autodidacta, consiguiendo distintos premios, formando parte de jurados y organizando exposiciones y concursos. Poeta, articulista, de muy buena calidad. Una muestra son las 2 composiciones poéticas que nos regala en su libro. Todo esto alternando con su labor docente que nunca abandona. Pepe Vargas es el autor del libro que hoy presentamos. Lo he leído con auténtica fricción, como decía Juan Ignacio. Ya lo he dicho al principio y lo expreso en el prólogo. Creo que a toda su lectura ha de ser apasionante, por las personas que recuerda, por los hechos que rememora, por las situaciones que revive.
Me atrevo a dividirlo en tres partes, tres épocas, que titulo Inicio, Desarrollo y Expansión. Todo como introducción a una historia que dura hasta nuestros días. Enmarcándolos en el tiempo, señalo el primer periodo del 64 al 69, el segundo hasta el 73 y el tercero hasta terminar la narración. En el primer periodo, Pepe Vargas nos traslada a los orígenes del grupo, su nacimiento, apertura de los fundadores a nuevos componentes, primeros bailes, primeras composiciones extremeñas y autóctonas, el atuendo, los instrumentos, todo lo que significa y entraña la puesta en marcha de un grupo con vocación de grandeza. No voy a describir minuciosamente los distintos pasos. Tendréis la oportunidad de gozarlo en la lectura del libro. Solo voy a destacar tres cosas que considero fundamentales. Primero, su vocación de ser de la Virgen y para la Virgen. Segundo, el ser conscientes, ya desde el principio, que no se trata de un juego de niños. La criatura que nace es muy importante. Hay que cuidar con mucha delicadeza, con mucho cariño, con mucha fidelidad, tanto técnica como histórica. Son los herederos de un folclore que yo definiría casi sagrado. Y el no arredrarse ante las dificultades, ni económicas, ni de pobreza social, ni del propio desánimo de los propios componentes. No se trata de fundar una empresa, se trata de hacer un regalo a Fregenal y en él a su Virgen de los Remedios. Y eso es muy importante, eso hay que cuidarlo. El segundo periodo, al que el autor dedica la mayor parte de la obra, es el relato y descripción pormenorizada con todo tipo de anécdotas de la expansión del grupo fuera de la ciudad, participando prácticamente en todos los acontecimientos comarcales, provinciales y nacionales de categoría y los primeros esbozos de salidas internacionales, grabaciones de discos, actuaciones en televisión, etcétera, etcétera, creación de la sección juvenil e infantil. Si tuviéramos que señalar la nota característica de este periodo, no tendría reparo en afirmar, sin temor a caer en chauvinismo, el gran éxito, los grandes aplausos, la total aceptación en todas, sí, repito, en todas sus actuaciones. De muchas de ellas soy testigo. Los jateros se hacen famosos en España. No es de extrañar que con este historial el resto de la vida de los jateros hasta nuestros días sean y seguirán siendo un camino insospechado de triunfos, y todo con nuestra Virgen, por nuestra Virgen y en nuestra Virgen bendita de los Remedios. Gracias, don José. Me provocaba en la mañana de ayer una sonrisa, queridos amigos, la reconstrucción en mi mente de una de las numerosísimas anécdotas que se relatan en esta obra. El 14 de mayo de 1970, nos recuerda Pepe, fuimos a actuar con motivo de la festividad de San Isidro al Rosal de la Frontera, pueblo de la provincia de Huelva lindando con Portugal. Manoli ya sabe a qué me voy a referir. Nada más llegar, nos hicieron bailar, comenta, en la raya fronteriza con el país vecino. Horas más tarde hicimos la actuación principal sobre un peligroso tablao de escasas dimensiones formado por tablas puestas sobre bidones que se movían al compás de nuestros saltos. Bailamos el triángulo. Estábamos bailando el triángulo en ese momento. Al hacer el paso de espalda, me faltó tablao y me precipité sobre el público que se agolpaba a mi alrededor. Pero en décimas de segundo, varias personas
del mismo público, entre ellas un guardia civil, sin permitirme llegar al suelo, me impulsaron de nuevo a la superficie, incorporándome a la figura como si nada hubiese pasado. Esto es parte del libro. Esto es parte del libro que van a tener ustedes ocasión de leer a partir de esta noche. Imagínense, hablar con Pepe Vargas nos puede provocar una corriente de recuerdos, hacernos reír, también llorar, situar nuestros sentimientos a flor de piel e incluso recrear 1000 situaciones y momentos importantísimos en la historia de nuestro querido Fregenal. Puesto que Pepe Vargas, que nace en la Nochebuena de 1942, siempre ha sido una persona interesada por todo lo que signifique cultura, arte, historia y tradiciones en nuestro pueblo. Ya lo venía comentando don José en su intervención. Claro que en 1965 fue el padre de la idea de constituir este grupo folclórico Los Jateros para cantarle y bailarle a la Virgen de los Remedios en sus romerías, siendo promotor y fundador del colectivo junto a aquel grupo de 16 personas que indicábamos al comienzo. Claro que fue el director de Los Jateros hasta 1976, pero además Pepe Vargas, en esos años más arriba, más abajo, formó parte en nuestro pueblo de otras muchas actividades, de la junta directiva, de juventudes musicales como vocal, de teatro de aquel grupo. Presentó, lo decía don José también, en numerosas ocasiones actos culturales de carácter benéfico en el Club de la Hoja, en el Teatro Coliseo, en la Escuela Hogar, también en la Plaza de Toros. En este sentido, destacar su presentación en el pregón del 75 aniversario, esas celebraciones que nos están sirviendo de referente para las grandes conmemoraciones que viviremos en torno a Santa María de los Remedios el año próximo. En esas mismas fiestas es presidente de la Comisión de Cultura, instituyéndose en ese periodo el Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso y siendo desde entonces, a lo largo de estos 24 años, secretario del jurado del premio. En 1982 promueve y preside una comisión con la finalidad de erigir el monumento Eugenio Hermoso, que podemos disfrutar en el Paseo del Pilarito, se los decía también al comienzo de este espacio. Y en 1986 abandera la restauración del Rosario del Domingo de Milagros junto a un grupo de amigos y colaboradores, siendo presidente de la comisión hasta el año 2002. Pero además, Pepe Vargas y su capacidad polifacética, esa misma palabra utilizaba don José hace unos minutos, con especial sensibilidad hacia el mundo de las bellas artes, es pintor autodidacta desde su adolescencia. Y esto le permite conseguir en 1970 el primer y tercer premio en un concurso local de pintura organizado por el ayuntamiento de nuestra ciudad. Su sensibilidad con el pincel le lleva a emprender un nuevo camino en 1973, situándose hasta el día de hoy al frente del concurso infantil de dibujo y pintura al aire libre que todos podemos disfrutar cada mes de septiembre con motivo de la festividad de San Mateo, organizando también paralelamente y participando como pintor a la vez en esa exposición de pintura que abre sus puertas en esas fechas en nuestro pueblo. Es autor de poesías y artículos literarios, muchos de ellos publicados, así como del libro catálogo Historia del Concurso Infantil de Dibujo y Pintura, editado con motivo del 25 aniversario de ese proyecto. Y en 1988 presenta su primera exposición individual de pintura en el Salón Biblioteca del Instituto Eugenio Hermoso con motivo de su Semana Cultural, donde ofrece una charla sobre educación y cultura. Participó y colaboró con especial incidencia y dedicación en la recuperación de la Revista de la Virgen en el año 1991, así como en la consecución durante numerosos años del cartel anunciador de estas fiestas patronales, formando parte desde entonces del Consejo de Redacción y la comisión que elabora dicha revista. Formó parte también de la Junta Rectora que consiguió la institución y el formato actual del Patronato de la Virgen de los Remedios y fue componente de la primera Junta Directiva de este colectivo.
Más recientemente, en el año 2000 participó como pregonero en la Semana Santa Fresnense en el convento de las Madres Agustinas y su vida camina ligada durante muchos años, a través de diferentes proyectos, incluso en la actualidad, a la coral fresnense. Pero, sin embargo, su verdadera vocación y proyecto de vida durante 40 años se ve sustanciado desde la edad de 20 años en la escuela, jubilándose recientemente como profesor de Ciencias Sociales en el Instituto de Secundaria Eugenio Hermoso. He aquí el arco vital de un bohemio, de un artista, de un ideólogo, detallista sin ataduras institucionales, como él mismo relata en una definición del grupo folclórico Los Ateros en sus comienzos, perfectamente válida hoy, a su edad, para su propia persona. Libre e independiente de cualquier organismo oficial, tan libre como los pájaros, sin dependencia de nada ni de nadie. Con todos ya, José Vargas Laso, autor de esta obra. Ha sido, sin lugar a dudas, la presentación más bonita que me han hecho en mi vida. Muy buenas noches a todos. Voy a ser muy breve. Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto, que sin duda alguna, para mí, es de una gran satisfacción. Me siento como si después de muchos años aprobara una asignatura pendiente. Mirad, los Ateros nacimos hace 40 años. 40 años no son muchos, pero son ya algunos años. Personas de esa edad no saben cómo fue el nacimiento y los comienzos del grupo, porque yo en mi libro solo hablo del origen y de los comienzos. Cuento solo los 12 primeros años hasta que dejé de ser director. De los 29 restantes les toca hablar a otros. Pero yo diría más, el 90% de los Ateros actuales en activo, la mayoría no habían nacido, no saben o saben muy poco de los comienzos de esta historia, que empezó siendo humilde, pero con el paso del tiempo fue creciendo y creciendo más y más. Para mí era una obligación, un deber, un compromiso, una responsabilidad. Tenía que dejar un testimonio o documento escrito contando de forma detallada y pormenorizada de cómo empezó esta maravillosa historia de los Ateros, evitando así en el futuro posibles especulaciones y distorsiones, especulaciones que no tendrían seguro segundas intenciones ni fundamentos equívocos, pero que estarían basadas en la ignorancia y en el desconocimiento por carecer de una fiel información. Este libro me ha llevado varios años de trabajo, ya que he tenido que compatibilizarlo con mi profesión de maestro, que me ocupaba mucho tiempo, y mis obligaciones familiares. En el 25 aniversario de los Ateros tenía ya las primeras páginas del manuscrito, o sea, hace 15 años. Por supuesto que en los años siguientes ha habido parones, paréntesis, pero es ahora que estoy ya jubilado cuando le he podido dar el impulso final y, gracias a Dios, esta noche va a salir a la luz pública. En esta noche, mi incondicional y profundo recuerdo, lleno de un inmenso cariño, a doña Feliciana Oyola. Su casa
fue el primer local de ensayo de los jateros. En ella vio la luz primera el hermoso fandango de la Virgen. Los mismos sentimientos, cómo no, para Pepe Rodríguez, Lucía Verde, Pepín Pérez, Isabel Rivera y Ana Candilejo. Jateros que no pueden estar hoy aquí con nosotros, pero que estoy seguro, donde quieran que estén con su jato a cuestas, estarán viendo este acto y podrán comprobar que aun en la ausencia y la distancia están presentes. Yo ruego un fuerte aplauso para ellos. Causa una inmensa alegría comprobar cómo la Virgen y todo lo que se relaciona con ella es motivo siempre de unión entre los fresnenses, máxime ahora que se acercan las fiestas del centenario de su coronación, por lo que tenemos más que nunca la sensibilidad a flor de piel. Y no olvidemos que los jateros, que son los que nos han unido aquí esta noche, son los jateros de la Virgen, que nacieron por y para ella, y que han calado con el paso del tiempo profundamente en nuestro pueblo. Yo creo que ya nadie se imagina las romerías de la Virgen sin sus jateros, ni a Fregenal sin su grupo folclórico. Por todo esto, los beneficios obtenidos con la venta de este libro, como no podía ser de otra manera, serán para la Virgen de los Remedios, para ayudar a sufragar los gastos del centenario. Y siguiendo un poquito el orden del programa, agradezco a Juan Ignacio el haber aceptado la presentación de este acto. Le avala su experiencia ante los micrófonos. A don José Carracedo le agradezco enormemente su bonito y sentido prólogo, hecho como siempre que ha escrito sobre los jateros desde el corazón. No dudó ni un momento en atender mi petición, como siempre solía hacer en aquellos primeros años de esta historia, pero eso lo cuento todo en el libro. Mi agradecimiento a don Ángel del Cid, dueño de la empresa Mafresa, que tampoco dudó, después de haber leído la maqueta del libro, en erigirse en patrocinador del mismo. Gracias a su financiación, puedo donar los beneficios de su venta a la Virgen. Si los gastos hubiesen corrido por mi cuenta, no habría podido hacerlo. Sé que ha influido en su decisión la antigua amistad que nos une. Por eso, por favor, José Manuel, quiero que le transmitas a don Ángel mi agradecimiento público más sincero. Agradezco la colaboración y la presencia aquí del mayordomo del patronato. Gracias a su gestión, tenemos presidiendo el acto algo tan simbólico como es el estandarte de nuestra patrona, por lo que ahora mismo en esta iglesia y de alguna manera se huele a Virgen de los Remedios. Y la del señor alcalde, representante de nuestro pueblo, que ha tenido a bien estar presente en este acto cultural y que desde un principio apoyó la idea de la publicación de este libro. También gracias por la presencia al presidente actual, director actual de los jateros, que creo que se encuentra entre el público. Agradezco también la colaboración de don Andrés Román, que me ha facilitado, entre otras cosas, el celebrar este acto en este marco tan extraordinario que es la iglesia de Santa María, y a Agustina Gallardo, y a los jateros que la van a acompañar en el broche final del acto: Paco Nogales, Manolo González, José Mari Montero, Pepe Luis Nogales, Carlos Sabán, Lali Perogil, Aurelio Salguero, y a los que están en el punto de venta: Paco Pérez, Antonia Durán y Fernanda Martínez, compañeros y amigos todos, a los que me une un extrañable recuerdo. A Televisión Fregenal y a Onda Cero, por la difusión que han hecho del acto. A todas las personas que de alguna manera han querido colaborar conmigo.
Y al equipo de Graficolor, que aunque van a cobrar por su trabajo, sé que lo han hecho con mucho cariño. Me consta porque los he seguido muy de cerca. Y para terminar, como empecé mi intervención, mi agradecimiento enorme de nuevo a todos los aquí presentes. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Lo comentaba el propio Pepe hace un momento. Si no fuera por el apoyo que proyectos de estas características encuentran en patrocinadores, léanse personas sensibles, como nuestro paisano de adopción, don Ángel del Cid Pol, desde su fenomenal empresa de dimensión internacional, Mafresa, principal exponente industrial del moderno fregenal, trabajos como este, que llega hoy a nuestras manos, tendría muy difícil el solo hecho de ver la luz. Por eso es muy importante, llegado este momento, tal y como ha hecho el propio autor, saber agradecer en su justa medida la aportación de don Ángel del Cid y Mafresa en los Jateros de la Virgen, Fundación y Comienzos. Toma la palabra en nombre del señor del Cid Pol, ausente por motivos personales, don José Manuel Belén Morgado, representante de Mafresa en este acto. Buenas noches. Ante todo, transmitiros, especialmente a ti, Pepe, el deseo del señor del Cid de haber estado presente en este acto. Sin embargo, compromisos que tenía adquiridos con anterioridad se lo han impedido. Por otro lado, es una satisfacción personal el hecho de que haya depositado en mí la representación de Mafresa. Hace unos 2 meses, Pepe se puso en contacto conmigo para solicitar una entrevista con el señor del Cid. La verdad es que no me podía imaginar que era para presentarle este proyecto y pedir que Mafresa patrocinara su libro. Propuesta que fue aceptada, sobre todo al ver el entusiasmo que Pepe había depositado en este proyecto y su labor desinteresada, ya que, como él ha comentado anteriormente, el beneficio obtenido con la venta del libro lo destinaría a sufragar parte de los gastos ocasionados con la celebración del centenario de la coronación de nuestra patrona. Mafresa, desde que comenzó su actividad en el año 93, ha colaborado en otros proyectos, pero sin lugar a duda este para mí tiene un significado especial, ya que, como muchas de las personas que hoy estamos aquí, me siento parte integrante del mismo, en mayor o menor medida, al haber pertenecido a los Jateros durante una larga etapa de mi vida. Cuando Pepe nos dejó la maqueta del libro, tuve la oportunidad de hojearla, llevándome una grata sorpresa, y así se lo transmití a él, al ver la cantidad de vivencias que en ella relataba y con el cariño y realismo que las describía, pareciendo como si hubieran ocurrido ayer. Cuando lean el libro entenderán lo que les estoy diciendo. Volverán recuerdos a su memoria que, como me ocurrió a mí, los tenía completamente olvidados. Por último, Pepe, permíteme que te dé mi más sincera enhorabuena y que te exprese mi alegría al haber sido Mafresa quien ha aportado ese merecido granito de arena que te ha ayudado a hacer realidad lo que sin duda ha sido uno de tus grandes sueños. Muchas gracias. Gracias, José. Y finalmente nos queda cerrar el turno de intervenciones con el mensaje final de la institución que nos representa oficialmente a todos, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, y en su nombre tomará la palabra el ilustrísimo señor alcalde, don Juan Francisco Ceballos Fabián, Paradojas de la Vida, director de los Jateros desde el año 1986 hasta el año 2000. Alcalde.
Bien, en primer lugar, muy buenas noches a todos y a todas por la asistencia a este acto que ha convocado Pepe Vargas en torno a algo tan brillante como es Los Ateros y su historia. Quiero agradecer en primer lugar al autor el trabajo que ha desarrollado en estos años y que ha podido culminar una vez retirado ya de otro de los pilares fundamentales de la vida, de su vida, como ha sido la enseñanza. Sin duda alguna, un gran profesional de vocación y que ya tiene merecido el descanso en la vocación, pero todavía le quedan otras vocaciones que desarrollar y yo creo que nos vamos a poder aprovechar los ciudadanos de Fregenal de esas otras vocaciones que tiene Pepe y del tiempo libre que le queda, que tiene ya, del que disfruta ya. Gracias también, lógicamente, a la empresa Mafresa, Ángel del Cid. Yo creo que estamos ante un hecho importante que ya se ha dado en otras ocasiones en Fregenal, que es una aportación cultural de la magnitud de esta historia de la fundación y de los primeros pasos del grupo folclórico Los Ateros, y el patrocinio privado. Insisto, ya hay algunos antecedentes en Fregenal, algunos de ellos relacionados también con la Virgen, como la historia de la Virgen de Rafael Caso, que patrocinara una entidad local, pero hay también otros antecedentes. Yo creo que es muy importante y es algo a lo que en España no estamos acostumbrados, a que la empresa privada también ponga dinero en el patrocinio, en este caso, de un libro o de cualquier otra actividad cultural. Bien, yo creo que es muy importante el libro que se presenta, lo mismo que eran estos otros a los que hago referencia, sobre todo porque da fe de una parte de la historia de Fregenal, en la que los ciudadanos tienen la oportunidad de analizar y de calificar la importancia que en su vida tiene esa parte de la historia. Y, por tanto, como da fe de una parte de la historia de Fregenal, yo creo que es una de las cosas más importantes que se puedan hacer cada uno, en este caso por nuestro pueblo, en este caso por Fregenal. He tenido oportunidad de leer el libro, tengo que reconocer que es el primer libro que me leo en 4 atacadas. Me he leído el libro desde que me lo dejó la semana pasada Pepe, porque parecía razonable que leyera y que hurgara en sus páginas antes de poder intervenir esta noche aquí. El libro es un compendio de manifestaciones, de diferentes manifestaciones, desde mi punto de vista. Por una parte se le puede considerar casi una hemeroteca, relata perfectamente, reproduce perfectamente, pues muchas de las noticias, o casi todas las noticias que en aquella época salieron relativas a los ateros, no solamente en las páginas del diario Hoy, sino también en otros periódicos importantes también de poblaciones como, por ejemplo, Sevilla. También el libro se convierte en ocasiones en una perfecta guía turística, por ejemplo, cuando narra perfectamente y con claridad y nitidez el paso de los ateros. La primera vez que el grupo estuvo en Barcelona, lo narra perfectamente, es una guía turística perfecta, y también la guía turística de Lisboa, hace un análisis pormenorizado de todo lo que los ateros vieron en aquella primera visita a la capital portuguesa. Sin duda alguna es un acta notarial de lo que sucedió en Fregenal, no solamente de lo que sucedía con los ateros en sí, con la trayectoria de los ateros, sino que también refleja cómo se vivía en el Fregenal de la época. Por ejemplo, pues con las fotografías que se aportan, con la visita, se me ocurre ahora mismo, del que fue de las autoridades canarias en aquel homenaje que en el año 73 se le hacía a Juan Bravo Murillo, etcétera, etcétera. Por tanto, también me parece una aportación histórica importante que refleje y que retrate de alguna manera el Fregenal de la época y la España de la época. Y también, sin duda alguna, es un diario de a bordo, el diario de a bordo particular de Pepe Vargas, que gentilmente lo hace público para disfrute absolutamente de todos los ciudadanos y fundamentalmente de todas las personas que en estos casi 41 años que hará, casi 41 abriles que hará próximamente, pues tiene el grupo. Yo creo, y ya lo manifesté hace mucho tiempo, que la historia del grupo, todas las personas que han pasado por el grupo, todos han sido personas importantes, todos han sido vitales para la trayectoria del grupo, sin duda alguna, todos. Pero esta primera época que relata Pepe en este libro es de alguna manera, por una parte, la partida de bautismo del grupo y también recoge el cuaderno de escolaridad. Recoge aproximadamente los 12 primeros años del grupo, en el que además vemos que el alumno era bueno y que obtuvo muy buena nota. Después, hoy ya tenemos a un hombre o una mujer que se llaman Los Ateros, de 41 años y que afortunadamente vive feliz.
yo creo que ese hombre y esa mujer que nació allá por el año 65 y que son los ateros y que en abril cumplirán 41 años, yo creo que ha tenido una magnífica trayectoria desde esas notas que estuvo en la escuela hasta su paso por el instituto, por la universidad, y que hoy vive felizmente con otro montón de personas que siguen componiendo este grupo. Creo que los ateros, y así lo refleja Pepe perfectamente en el libro, es una experiencia vital para muchos ciudadanos de Fregenal. Son cientos de personas las que han pasado a lo largo de la historia del grupo por el grupo. Yo creo que nadie, estoy seguro, nadie olvidará nunca el paso por los ateros. Habrá posiblemente en algunos casos momentos tristes en el grupo. Yo como director durante 14 años así lo certifico. Pero sin duda alguna, y también lo reconoce Pepe en el libro, los momentos dulces del grupo, los buenos momentos, las buenas experiencias, sobresalen de una manera especial ante los malos momentos que seguramente vivimos los que hemos sido directores, posiblemente, como siempre, como muchas veces incomprendidos, pero también en otros componentes del grupo que por una u otra cuestión pues no siempre hacíamos los directores las cosas tal y como querían evidentemente el resto del colectivo. Pero sin duda alguna, el paso de todos los ateros por el grupo le ha dejado una huella imborrable, insisto, en la mayoría de los casos, sin duda alguna, de forma positiva. En definitiva, Pepe Vargas, con otra serie de amigos, allá por el año 65, entre los que recuerdo al desaparecido Pepe Rodríguez, pues de alguna manera pusisteis lo que fue la semilla de este hombre o mujer de 41 años que hoy disfruta de buena salud, y después han sido muchos centenares los glóbulos rojos que han mantenido esta historia de los ateros. Esos glóbulos, naturalmente, han sido los cientos de fresnenses y, en algunos casos, no fresnenses que han pasado por el grupo a lo largo de esa historia. Así que mi agradecimiento, Pepe, por haber escrito esa historia, que yo creo que es una importante aportación a la historia, por supuesto, del grupo, pero también a la historia de nuestro pueblo. Como ya he dicho, retrata bastante bien, y también lo ha hecho Pepe Carracedo anteriormente, las circunstancias de vida que se daban entonces en Fregenal, y gracias a Mafresa de nuevo por esta importante aportación económica. No me queda nada más que daros la enhorabuena a todos los ateros, a todos, porque todos han sido necesarios en este camino, pero especialmente y también agradecérselo a Pepe Vargas por esos trabajos iniciales que han permitido que hoy tengamos ya 41 años. Nada más y muchas gracias. Gracias, alcalde. Como comentábamos desde el comienzo de este acto, es deseo del autor de esta obra ceder los resultados de la venta a favor de la Virgen de los Remedios y muy especialmente de esos importantes gastos que va a afrontar Fregenal con motivo de las celebraciones del centenario. Por ello, llegado este momento, ruego al señor mayordomo, don Eloy Díaz Giraldo, así como al autor de la obra, don José Vargas Laso, que se adelanten para hacer ese acto simbólico de entrega de la edición bibliográfica al patronato. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, en nombre de la Asociación y Patronato de la Virgen de los Remedios, quiero agradecerle públicamente, en primer lugar, a Pepe Vargas, por esta obra que tan ligada, como todos sabemos, los ateros están tan cercanos a la Virgen de los Remedios. Y como no de otra manera también, que los ingresos que esto aporte van a ser para beneficio del patronato, cosa que va a aumentar en la brillantez de las fiestas que, bueno, porque todos esperamos en la primavera del 2006, ¿no? Esto creo que va a aportar para que los actos sean aún más brillantes de lo que todos esperamos. Cómo no también agradecerle a la empresa Mafresa, que, bueno, pues con su colaboración ha sido también posible de que esto hoy, bueno, pues sea una realidad, ¿no? Y, bueno, pues nada más, agradecerle a todos vuestra presencia también aquí. Gracias.
Y entramos en el tramo final de este acto, pero tranquilos, porque aún quedan sensaciones nuevas por descubrir esta noche. Y en los próximos minutos, para deleite de todos, vamos a tener la oportunidad de conocer en primicia un montaje de diversas imágenes y fotografías que ilustran este libro. Lo vamos a ver inmediatamente. Este es un desfile en el que participa el grupo, el primer desfile, quizá la primera salida a Badajoz en el año 1967. Es un desfile en el que participan los jateros. Esta es la portada de la revista de la Virgen en el año 1967. Fregenal, abril de 1967, fiestas de Nuestra Señora de los Remedios en las que ya están los jateros. Jateros en el patio en 1968. 3 años después de la fundación del grupo. Aquí se encuentra, en el mismo año, en el tablao, 1968, una fotografía de la actuación, bailando en el tablao un año más tarde, en 1969. A medida que transcurren los años, comienzan a aparecer nuevas caras, ¿verdad? Esta foto es del mismo año, 1969. Este es el programa anunciador de un festival benéfico, el primer festival benéfico en el que interviene el grupo en Badajoz con primeras figuras, Porrinas de Badajoz y Las Brujas. En el Real, después de la actuación en 1970, los jateros, desde el primer año, una vez que terminaban de actuar, pues igual que hacen hoy, pues se iban al Real y se desarrollaban esas actuaciones pues que podemos ver todos los años, ¿no? Esas pequeñas actuaciones en cada encina, en cada jata. Esas fotos son de 1970, las 3 que llevamos vistas, en ese recorrido del grupo por la campiña. Aquí están junto al pozo. Y aquí en el tablao, también en el año 1970. Todas estas fotos, repito, están dentro del libro que pueden ustedes adquirir esta noche. Esta fotografía es también muy importante para el grupo. En los festivales de España de los Santos de Maimona, en el año 1970, los jateros obtienen, esta también es del mismo momento, los jateros obtienen un éxito extraordinario. Esto lleva incluso a que se envíe una carta desde el Ayuntamiento de Los Santos felicitando al alcalde de Fregenal de la Sierra, don Manuel González, en ese momento, a quien recordamos también con este motivo. Bueno, pues se envía una carta después de esa actuación felicitando a Fregenal por la actuación del grupo en Los Santos de 1970. Aquí bailan en el casino, también en 1970. Una nueva imagen de esa actuación en el casino en 1970. Esta es una fotografía del grupo en la que de fondo se ve la hermosa espadaña de nuestro santuario, que sirve de portada a la revista del año 1971. Y aquí, pues un cartel anunciador de las romerías del año 71, en la que dice, pues ya ven ustedes, ¿conoce las romerías de Nuestra Señora de los Remedios? ¿Ha visto bailar a los jateros? Pues ya se empezaba a hablar de los jateros. Esto es la primera grabación que los jateros hacen para televisión española. Es en Alburquerque, en el castillo de Alburquerque, en 1971. Ahí vemos una nueva foto de ese día. Este es un pergamino que los jateros dedican a Manolo Conejo, que es una de las personas que apoyó de una manera muy importante, así lo refiere el libro, a los jateros en sus comienzos. Este cartel es de Juventudes Musicales, como ustedes ven, recital folclórico de los jateros, en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega. Y aquí el homenaje a los jateros del Ayuntamiento de Fregenal en el año 1981. Vemos al alcalde y a Pepe Vargas recibiendo ese homenaje en nombre del grupo. Esta fotografía es del mismo acto. En el tablao, en el
el mismo año 1971, aparece, repito, pues nuevas caras, nuevos jateros. Esta fotografía también es del año 71. El grupo se había empezado a regenerar y esta es la portada del primer disco del grupo, en el año 1971, cancionero popular extremeño, Los Jateros. Bueno, que ya saben, recoge no solo temas del folclore regional, sino también de nuestra población. Este es el póster de lanzamiento de ese disco en 1971, un póster que seguro conocen la mayoría de los presentes. Los jateros visitaron Montserrat en 1971. Este es el testimonio. Esta fotografía es de esa visita también. Y esta es la primera postal de los jateros. Los jateros editaron un buen número de postales, pues esta es la primera, en la campiña, atrás pues el santuario. Aquí es una fotografía también importante para los jateros, en la que se encuentran con Carmen Sevilla, con José Luis López Vázquez, en Zafra, en 1971. Componentes del grupo juvenil en 1972. Componentes del grupo juvenil, que empieza a aparecer un grupo juvenil desde hace algunos años ya, ¿no? En 1972, momento de la actuación de ese grupo juvenil en este mismo año, el 72. Esta es otra imagen del mismo acto, de la misma actuación, y un nuevo cartel de los jateros en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Era el 16 de junio de 1972. Los jateros consiguen otro importante éxito en Sevilla. Aquí vemos un grupo de jateros, ya en color, en 1972. Aquí desfila en uno de sus viajes a Portugal, en Castelo de Vide, en 1972. Otra panorámica de ese desfile en la ciudad portuguesa. Y esta foto es de la corrida de Coruche, Portugal, en el año 1972. También la verán ustedes en el libro. Aquí ven un momento de las actuaciones que se desarrollaban en Castelo de Vide, en Portugal, en ese año 72. Y una fotografía más de los jateros en el tablao en ese mismo año. Sigue siendo el año 1972. Y aquí ya vemos pues secciones infantiles, el grupo infantil de mayor edad en 1973. Aquí vemos a Pepe Vargas con el grupo infantil en la Escuela Hogar, ese mismo año, en 1973. Y este es un grupo infantil de edad intermedia en el mismo año, en 1973. Otra fotografía de componentes infantiles del grupo en los primeros años de la década de los 70. Esta también es del mismo año. La actuación del grupo infantil de la Escuela Hogar de 1973. Otro momento de la actuación de este grupo.
Esto es una fotografía del grupo de jateros mayores e infantiles en el Tablao en 1973. Aquí con Manolo Conejo en el centenario de Bravo Murillo en 1973. En La Virgen, en el centenario de Bravo Murillo, en el año 73 también. Y esta foto es del mismo acto. También en La Virgen, en el año 73. Aquí los jateros participan en un desfile del Festival de la Rábida en Huelva en el año 73. Y este es el programa Estudio Abierto, donde los jateros intervienen para Televisión Española nuevamente en el año 1974. Seguro que muchos de los presentes recuerdan estas imágenes, incluso ya los más jóvenes. Este es un recorte de periódico de la entrevista que realiza José María Íñigo a Pepe Vargas el 20 de septiembre de 1974 en medio de esa actuación en Estudio Abierto. Y aquí, pues, niños pequeños vestidos de jateros. ¿Verdad que conocen a los niños pequeños? A la fiesta del pueblo, cuadro de Eugenio Hermoso. De ahí tomarían los jateros muchos elementos que comenzarían a incorporarse en el vestuario del grupo. Aquí los vemos. Jateras con el traje largo inspirado en los cuadros de Eugenio Hermoso. Era el año 1974. Estas mismas jateras bailando en el Tablao en 1974. Las inferiores también utilizan el nuevo vestuario. Jateras con el traje largo en el Tablao, también en el año 74, supongo, son fotos de la misma época. Jatera con traje largo inspirado en los cuadros, también conocemos a esta jatera, importantísima dentro de la historia del grupo. Manoli, su mujer. Rosa, de Eugenio Hermoso, nos vuelve a mostrar cómo se inspiran los jateros en estos cuadros para desarrollar ese trabajo que ve la luz en 1974. Ahí vemos jateras pues en la campiña. Y esto es un año más tarde. Grupo de jateros en 1975. Esta es la portada del segundo disco del grupo. Se produce en el año 1974. Esta toma como referencia, pues, castillo, la torre de homenaje de nuestro castillo y la puerta de Santa María. Y esta foto también importante, es la grabación que se realiza para Televisión Española con Antoñita Moreno en el Paseo en el año 1975. Antoñita Moreno estuvo en Fregenal, hizo un recorrido por distintos puntos, recuerdo este recorrido perfectamente, e intervenía con los componentes de los jateros bailando en la interpretación del tema que cantaba. Esto es un reportaje fotográfico de esos mismos años, de este reportaje en distintos puntos de nuestra ciudad, en la Fontanilla, en el Paseo de la Constitución. Aquí pues los vemos en la campiña. Y aquí delante de nuestro santuario, bueno, vemos que el camino está un poco más deteriorado de lo que lo tenemos hoy, y eso que ya lo está. Esta es la portada del libro que se presenta esta noche. Los jateros de la Virgen, Fundación y Comienzos, autor José Valcárcel. No sé si es... Y bien, ahora sí vamos a entrar en la secuencia final de esta presentación.
No hemos parado de hablar de ello desde el comienzo y estoy convencido de que a partir de esta noche, gracias a la obra que acabamos de presentar, sabremos mucho más de los jateros. Y ya quedó claro a lo largo de esta presentación que todos y cada uno de los fresnenses que tuvieron que tuvimos la suerte de pertenecer por unos años, por unos meses o por unos momentos a este colectivo, nos sentimos parte de él y jateros para toda nuestra vida. Por ello, vamos a recibir a continuación con un fuerte aplauso a algunos de los jateros que protagonizaron experiencias dentro de la etapa que relata esta obra. Con todos ustedes ya una representación de los jateros 1965-1976. Bueno, no hace falta presentarlos, ¿verdad? Porque nos conocemos perfectamente. Así que lo que sí queremos es escucharles, porque como no podría ser de otro modo, el broche final de esta noche tiene que ser interpretando el fandango de la Virgen de los Remedios. Los dejamos ya. Oh,
Bueno, el broche de oro ya está puesto. A partir de este momento, los Jateros de la Virgen, Fundación y Comienzos, se encuentra a disposición de todos en el punto de venta de recuerdos del santuario, también en el convento de las Madres Agustinas, en la librería Sevilla, en la librería Rita y en Floristería Tina. Solo me resta culminar este acto invitándoles a la lectura de esta obra. Quizá, como en mi caso, encuentren entre sus páginas una bocanada de aire fresco, susurros desde el corazón, especialmente indicados para enamorados de Fregenal de la Sierra. Gracias por su atención y buenas noches. Nos dejamos otra vez ahora con los Jateros. Gracias, buenas noches.